Imagina una Inglaterra sumida en el frío de un invierno implacable, donde el viento helado azota los muros del Palacio de Whitehall y las sombras de las antorchas tiemblan como presagio de lo inevitable. Dentro de esas paredes, un gigante yace atrapado en su propio cuerpo, un rey cuya vida ha sido una danza peligrosa entre la gloria y el terror. Este no es un simple relato sobre la muerte de un monarca. Es la historia de cómo el hombre que encarnó la fuerza, el esplendor y la arrogancia del Renacimiento inglés se convirtió en un símbolo viviente de la fragilidad humana, un relato de poder absoluto, de pasiones desmedidas y de un cuerpo que, como el reino mismo, comenzó a desmoronarse desde dentro. Te invito a viajar conmigo a través de los últimos días de Enrique VIII de Inglaterra, un rey que deslumbró a Europa con su porte atlético y carisma juvenil, pero que acabaría convertido en un coloso, hinchado por la enfermedad, torturado por la paranoia y perseguido por los fantasmas de aquellos que había destruido. Los cronistas de la época susurraban: Anne León muere, pero sus garras siguen siendo afiladas. Y no exageraban. Incluso en su lecho de muerte, Enrique firmaba ejecuciones, mantenía al reino bajo un silencio forzado y luchaba por controlar aquello que ningún rey puede dominar en el paso del tiempo. Pero ¿cómo llegó este príncipe encantador, el orgullo del Renacimiento inglés, a transformarse en un monstruo que apenas podía respirar entre las sombras de su alcoba? La respuesta se encuentra en una mezcla venenosa de tragedias médicas, obsesiones políticas y decisiones personales que marcaron no solo su destino, sino también el de toda Inglaterra. Antes de su ocaso, Enrique había sido celebrado como un prodigio alto, atlético, brillante en los torneos de justa y dueño de un magnetismo que le granjeaba admiración en todas las cortes europeas. Era el rey que parecía haber nacido para conquistar no solo territorios, sino también corazones. Y sin embargo, el tiempo revelaría que bajo aquella armadura dorada se escondía un hombre incapaz de escapar a la corrupción de su propio cuerpo y al peso insoportable del poder absoluto. Este es el comienzo de un viaje que no solo mostrará la descomposición física de un rey, sino también el derrumbe psicológico y espiritual de un hombre que había hecho temblar a papas, nobles y esposas por igual. Y, mientras avanzamos en este relato, descubrirás por qué su agonía no fue un asunto privado, sino un espectáculo silencioso que definiría el rumbo de una nación. Si quieres entender cómo el poder, la religión y la carne misma conspiraron contra uno de los reyes más icónicos de la historia, quédate hasta el final porque lo que viene es mucho más oscuro de lo que imaginas. Para entender la caída, primero debemos recordar la altura desde la que Enrique VIII se desplomó. Cuando ascendió al trono en el año 1509, Inglaterra lo recibió como un soplo de aire fresco. Era joven, vigoroso y tan distinto de su padre, Enrique VII, cuyo reinado había estado marcado por la cautela y la frialdad. El nuevo rey deslumbraba a todos. Cabalgaba como los mejores jinetes de Europa, cantaba y tocaba instrumentos con gracia, hablaba varios idiomas y debatía de teología con eruditos. Era la viva encarnación del príncipe renacentista, el modelo que muchos soberanos aspiraban a imitar. Su corte brillaba con fiestas, torneos y espectáculos que recordaban más a una fantasía caballeresca que a la rutina de gobierno. Pero detrás de ese resplandor había algo más profundo, una ambición feroz que nunca se saciaría. Enrique no solo quería gobernar, quería trascender. No se conformaba con ser un rey. Deseaba ser una figura legendaria, un nuevo Arturo, un soberano cuyo nombre se cantara en las crónicas y se pintara en frescos como defensor de la fe y amo absoluto de su pueblo. Y durante los primeros años parecía que lo lograría. El joven rey fue llamado el Adonis de Inglaterra, admirado por reinas extranjeras y temido por caballeros rivales. Su habilidad con la lanza lo convirtió en protagonista de torneos donde su sola presencia levantaba vítores. En esos días, pocos podían imaginar que ese mismo cuerpo atlético
terminaría convertido en un campo de batalla de enfermedades, llagas y obesidad descontrolada. Lo que el mundo no sabía es que cada golpe recibido en los torneos, cada herida aparentemente menor en las justas, sembraba las semillas de un deterioro futuro. Enrique era obstinado y se negaba a abandonar el riesgo, incluso cuando los médicos lo aconsejaban. El honor del rey debía mantenerse intacto, aunque su carne pagara el precio. Ese deseo de grandeza también lo llevó a tomar decisiones que transformarían a Inglaterra para siempre. Su ruptura con la Iglesia de Roma no fue solo un capricho amoroso por Ana Bolena, como tantas veces se cuenta, sino también una afirmación de que él, y solo él, debía estar por encima de toda autoridad, incluso la del Papa. Esa decisión marcaría el inicio de décadas de luchas religiosas, divisiones internas y persecuciones sangrientas. El contraste es brutal. Anne, el joven príncipe amado por todos, se convertiría, con el tiempo, en un monarca temido, desconfiado, incapaz de confiar en nadie. Las mismas manos que alguna vez acariciaron instrumentos musicales terminarían firmando órdenes de ejecución con frialdad calculadora. Y, sin embargo, hasta sus enemigos más acérrimos reconocían su magnetismo. Enrique era tan fascinante en su esplendor como en su decadencia. Su vida es la prueba de que el poder absoluto no se obtiene gratis. Cada triunfo en el campo político y religioso dejó cicatrices en su cuerpo y sombras en su mente. A medida que avanzamos hacia su ocaso, veremos cómo la combinación de heridas mal curadas, enfermedades mal entendidas y decisiones implacables lo llevaron a convertirse en el rey, monstruo que inspiraba miedo, incluso en sus últimos suspiros. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás cómo el cuerpo de Enrique comenzó a traicionarlo, con úlceras, dolores insoportables y una transformación física tan grotesca que hasta sus cortesanos luchaban por ocultar el hedor de la corrupción. El esplendor del príncipe atlético quedó atrás, y lo que vino después fue una lenta tortura física que no solo minó su cuerpo, sino que también deformó la imagen que el rey tenía de sí mismo. Para un hombre que había construido toda su identidad alrededor de la fuerza, la virilidad y la majestuosidad, el deterioro fue más que doloroso. Anne, fue humillante. 2. Decadencia, muerte y legado completo. El esplendor del príncipe atlético quedó atrás, y lo que vino después fue una lenta tortura física que no solo minó su cuerpo, sino que también deformó la imagen que el rey tenía de sí mismo. Para un hombre que había construido toda su identidad alrededor de la fuerza, la virilidad y la majestuosidad, el deterioro fue más que doloroso. Anne, fue humillante. Los registros históricos nos dicen que, ya en sus últimos años, Enrique padecía úlceras supurantes en las piernas, heridas abiertas que no cicatrizaban y que exhalaban un hedor tan insoportable que muchos cortesanos apenas lograban permanecer en su presencia. Imagina entrar en la cámara real, tapices oscuros, incienso encendido para disimular la pestilencia, y en el centro, un lecho adornado donde yacía un cuerpo que era sombra grotesca de lo que había sido. El rey necesitaba máquinas especiales para mover su inmenso peso, pues algunos cronistas estiman que alcanzó casi los 180 kilos. Ya no era el caballero que galopaba en torneos, sino un coloso inmóvil que requería varios sirvientes para cada acción cotidiana. La obesidad no era solo una cuestión estética. El dolor era constante. Cada movimiento, cada intento de incorporarse, podía provocar espasmos de agonía. Sus médicos, desesperados, probaron remedios tan extraños como emplastos de cebolla hervida y polvo de cráneo humano, aplicados directamente sobre las llagas, pero nada funcionaba. Más bien, lo que quedaba era una mezcla de superstición y ciencia primitiva que apenas lograba calmar el sufrimiento. Hoy, los historiadores y médicos
creen que padecía diabetes tipo 2, gota, y quizás una grave infección ósea llamada osteomielitis. Estas enfermedades lo condenaban no solo a la inmovilidad, sino también a cambios drásticos de ánimo. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura en su temperamento, ya de por sí explosivo, se transformó en una furia incontrolable. Los cortesanos lo describían como un hombre de extremos. Podía pasar de largos momentos de letargo y silencio absoluto a estallidos de rabia, capaces de aterrorizar a cualquiera que osara acercarse. Algunos escribas incluso mencionan que hablaba de fantasmas, que llamaba a sus esposas muertas, y que parecía ver los rostros de los enemigos que había ejecutado, mirándolo desde la penumbra. Piensa en lo impactante que debió ser para sus sirvientes. Un rey que había sido símbolo de poder y vitalidad, ahora reducido a un anciano atormentado por visiones rodeado de médicos incapaces de salvarlo, y cortesanos que contenían las náuseas al entrar en su cuarto. En la próxima página, te mostraré cómo esta decadencia física alimentó una batalla política feroz por la sucesión, y cómo incluso desde su lecho de muerte, Enrique seguía dictando destinos con la misma crueldad de siempre. Mientras el cuerpo de Enrique VIII se descomponía, la corte se convirtió en un hervidero de conspiraciones, porque si algo estaba claro, era que el poder no moriría con él. Él debía pasar a su heredero, y ese traspaso sería tan peligroso como cualquier batalla en el campo de guerra. El rey, a pesar de sus múltiples matrimonios y tragedias personales, había conseguido lo que más ansiaba en un hijo varón. Eduardo, de apenas 9 años, era el tesoro más frágil de Inglaterra. Un niño enfermizo que debía cargar con el peso de una corona demasiado pesada. Pero los hombres que lo rodeaban no veían en él a un niño, lo veían como una llave que abría la puerta al control del reino. Por un lado, estaban los conservadores católicos, liderados por el duque de Norfolk, que soñaban con devolver a Inglaterra a la obediencia del Papa. Por otro, los reformistas protestantes, encabezados por Eduardo Seymour, tío del joven príncipe, que querían consolidar la ruptura con Roma y fortalecer su propio poder. Enrique lo sabía, incluso en su lecho de muerte. Con la pluma temblando en su mano, firmaba órdenes de ejecución para asegurarse de que nadie pudiera desafiar su legado. Su paranoia alcanzó niveles insoportables. Él sospechaba de todos, vigilaba a todos, y en más de una ocasión, ordenó el arresto de hombres que habían sido sus aliados durante décadas. Mientras tanto, las noticias sobre su salud eran cuidadosamente ocultadas al pueblo. En los comunicados oficiales, el rey era descrito como fuerte y vigoroso, cuando en realidad apenas podía moverse. El silencio no era casualidad. Al revelar la verdad, podía provocar rebeliones, o peor aún, tentar a potencias extranjeras como Francia o el Sacro Imperio a invadir un reino debilitado. Dentro de su cámara, el ambiente era de tragedia y horror. El hedor de la carne podrida apenas era cubierto por el incienso. Los gritos de dolor del monarca se escuchaban en los pasillos de Whitehall, y sus médicos impotentes recurrían a lo único que parecía calmarlo: dosis G, Enerosas, de opio, que enturbiaban su mente y lo alejaban de la realidad. Aún así, en sus momentos de lucidez, Enrique volvía a su obsesión: asegurar el futuro de su dinastía Tudor. Revisaba una y otra vez su testamento, cambiando detalles, ajustando nombres y tratando de amarrar el destino de Inglaterra con la misma fuerza con la que había gobernado en vida. El contraste era desgarrador. El hombre que había hecho temblar a papas y reyes estaba atrapado en una cama, rodeado de sirvientes con pañuelos perfumados para no vomitar, y médicos que sabían que la muerte era inevitable. Pero fuera de esa cámara oscura, los cortesanos ya planeaban cómo mover sus fichas en el tablero del poder. En la próxima página, descubrirás cómo las últimas horas de Enrique fueron un espectáculo de sufrimiento físico y manipulación política. Con la corte dividida y el destino de Inglaterra
pendiendo de un hilo. El invierno de 1547 fue testigo del ocaso de un rey que parecía indestructible. El 27 de enero, Enrique sufrió un ataque tan violento que los sirvientes tuvieron que sujetarlo con fuerza para que no se golpeara contra los muebles. Su lado derecho quedó paralizado, señal clara de lo que hoy llamaríamos un derrame cerebral. La escena era aterradora. En un cuerpo gigantesco, convulsionando sobre la cama. Médicos desesperados, aplicando hierros candentes sobre su piel para estimular la vida. Y asistentes, obligándolo a tragar brebajes amargos que apenas conseguían que recobrara el aliento. El rey, que había infundido terror con su sola mirada, estaba reducido a un anciano indefenso, atrapado en un cuerpo moribundo. Pero incluso en ese estado, el secreto debía mantenerse. Muy pocos eran admitidos en la Cámara Real. El acceso estaba vigilado por Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, hombre de confianza del monarca, que sabía que si la noticia se filtraba antes de tiempo, el reino entero podía caer en el caos. Ni siquiera la reina Catalina Parr, su sexta esposa y sobreviviente, podía acercarse cuando la crisis se agravaba. Todo se manejaba con un silencio calculado. A mantener a Inglaterra unida, requería que la enfermedad del rey permaneciera oculta tras los muros de Whitehall. Enrique alternaba entre momentos de delirio y ráfagas de lucidez. En sus desvaríos, hablaba con los fantasmas de su pasado Ana Bolena, Tomás Moro, incluso hombres de confianza que había enviado al cadalso. Gritaba, lloraba, y luego caía en un silencio absoluto. Sus sirvientes juraban escuchar plegarias entrecortadas y súplicas de perdón que jamás habrían esperado de un monarca tan implacable. En sus momentos de claridad, sin embargo, el rey seguía siendo rey. Llamaba a Cranmer, exigía que se le leyera su testamento y lo corregía con manos temblorosas. Aseguraba que Eduardo debía ser protegido, que nadie se atreviera a alterar la línea sucesoria que había escrito con tanto detalle. Sus órdenes eran firmes, aunque apenas pudiera sostener la pluma. Mientras tanto, fuera de la cámara, los bandos se preparaban. Los católicos temían perderlo todo. Los protestantes, liderados por el ambicioso Eduardo Seymour, esperaban el momento exacto para tomar el control. Cada respiración entrecortada del rey era un compás de espera para una lucha de poder que estaba a punto de estallar. La noche del 28 de enero, la respiración de Enrique se volvió más lenta y pesada. Cranmer, desesperado, le pidió que confirmara su fe en Cristo. El rey, incapaz de hablar, apretó con esfuerzo la mano de su arzobispo, y poco después cayó en el silencio definitivo. El león había muerto, pero las garras que había dejado tras de sí, ejércitos, alianzas, enemigos y herederos, seguirían desgarrando a Inglaterra durante décadas. En la próxima página, veremos cómo la corte ocultó su muerte durante 3 días, y cómo esa maniobra permitió a los ambiciosos asegurar el trono antes de que la noticia llegara al pueblo. Cuando Enrique VIII exhaló su último aliento, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Los médicos se miraron entre sí, incapaces de admitir lo que había sucedido, porque la muerte de un rey no era un simple hecho, era un terremoto político, un cambio de era que podía desatar guerras civiles si no se manejaba con cautela. Por eso, la noticia se mantuvo en secreto durante 3 días enteros. Nadie fuera del círculo más íntimo debía enterarse. En esos pasillos oscuros, el cadáver del monarca permaneció oculto, mientras los cortesanos y consejeros preparaban el terreno para lo inevitable: el ascenso de Eduardo, un niño demasiado frágil para el trono más peligroso de Europa. Los hombres más poderosos de la corte se movieron como piezas en un tablero de ajedrez. Eduardo Seymour, tío del joven heredero, se apresuró a consolidar su posición, asegurándose el control del Consejo de Regencia. Los católicos, en cambio, sabían que cada hora que pasaba era una pérdida de poder. Si dejaban que Seymour avanzara, Inglaterra se inclinaría definitivamente hacia el protestantismo. Mientras tanto, el cuerpo del rey era preparado de manera apresurada. Se utilizaban perfumes, resinas y telas finas
para disimular el hedor, pero nada podía borrar la realidad. El coloso de Inglaterra estaba muerto, y con él, un capítulo de la historia se cerraba de forma abrupta. En los corredores del palacio se respiraba tensión, sirvientes con rostros pálidos, nobles reunidos en susurros, y guardias que no sabían a quién debían obedecer ahora, porque aunque Eduardo era el heredero indiscutible, su corta edad lo convertía en un símbolo vacío que otros podían manipular. Finalmente, cuando todo estuvo asegurado, se anunció la noticia: Enrique VIII, rey de Inglaterra durante 38 años, había muerto. La conmoción se extendió por Londres, aunque el pueblo no lloraba a un rey bondadoso, sino que se preguntaba qué vendría después. Y aquí está lo más irónico. Aunque Enrique había vivido obsesionado con el control, su muerte abrió una etapa de inestabilidad y luchas de poder que escaparían a su alcance. El hombre que quiso ser amo absoluto de Inglaterra dejó tras de sí un reino dividido, un hijo débil y un legado marcado tanto por el esplendor como por la crueldad. En la siguiente y última página descubrirás el desenlace de su funeral, la macabra anécdota que circuló en torno a su ataúd, y cómo el mito de Enrique VIII continuó creciendo incluso después de su muerte. La muerte de Enrique VIII no puso fin a su influencia. Por el contrario, su funeral fue un espectáculo diseñado para proyectar grandeza, incluso desde la tumba. El cortejo fúnebre recorrió Inglaterra con una pompa impresionante: caballos negros, estandartes dorados, caballeros vestidos de luto, y una multitud silenciosa que observaba cómo el cuerpo del monarca viajaba hacia su descanso final en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Pero entre toda esa solemnidad, surgió una historia macabra que marcó para siempre la memoria de su reinado. Los cronistas cuentan que, durante el traslado, el ataúd se filtró debido al peso del cuerpo y los líquidos comenzaron a escapar. El rumor popular decía que los perros lamían el suelo manchado, lo que muchos interpretaron como un símbolo divino, el castigo de Dios por los excesos y pecados del rey. Sea o no cierto, la leyenda caló hondo. Para unos, Enrique era recordado como el hombre que desafió al Papa y forjó la independencia religiosa de Inglaterra. Para otros, era un tirano sanguinario que había condenado a inocentes, destruido monasterios y sembrado divisiones irreparables en su reino. En su tumba yace junto a Juana Seymour, la única esposa que le dio el heredero varón que tanto ansiaba. Y quizá esa ironía resume su vida en 6 matrimonios, incontables pasiones y tormentos, pero solo una unión que le proporcionó lo que consideraba esencial para asegurar su linaje. El legado de Enrique VIII es contradictorio. Fue un rey brillante y despiadado, un hombre capaz de inspirar admiración y horror en la misma medida. Transformó a Inglaterra en una potencia independiente, pero lo hizo a costa de sangre, traiciones y sufrimiento. Y aunque su cuerpo se descompuso en la penumbra, su sombra siguió pesando sobre Inglaterra durante generaciones. Así termina la historia de un coloso caído, el monarca que quiso ser eterno, pero que terminó devorado por su propia ambición, por su propio cuerpo y por las decisiones que marcaron para siempre la historia del mundo. Si quieres más relatos históricos como este, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video, porque cada rey, cada reina y cada imperio tiene secretos que esperan ser contados.